La cultura es el único elemento que nos puede permitir resistir a todos estos embates del capitalismo salvaje, ¿sí? Si nosotros tenemos una nación culturalmente fuerte, con identidad, con cohesión por esta identidad, podemos enfrentar todas las agresiones. La prostitución de la cultura, o sea, montarla o usar, digamos, los aspectos culturales, los sitios arqueológicos, los monumentos, como generadores de dinero. Ha habido varios intentos de hacer legislaciones para privatizar este patrimonio, para darle un sentido de espectacularidad más que un sentido educativo. ¿Qué tal? Nuevamente aquí desde El Animal Dañero, desgraciadamente pues documentando injusticias, despojos, pues crímenes, asesinatos, como el de nuestro compañero profesor allá en Chiapas, que enfrentan, como todo el magisterio nacional, una reforma punitiva, una reforma laboral disfrazada de educativa. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema de la cultura. Nos acompaña aquí el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Daniel Namat. Él es secretario de Orientación Ideológica de los Investigadores de la sección 10 del CENTE. A él le vamos a preguntar un conjunto de cosas, pero quisiera que para empezar nos pusiera con los antecedentes respecto a esta pretendida reforma en materia cultural con la Secretaría de Cultura. Entonces, Daniel, si gustas darnos primero un par de antecedentes para ubicar a quienes nos estén escuchando, quienes nos estén viendo en nuestro canal, pues partir prácticamente de cero con este problema. Por favor, Daniel. Bueno, también compartimos la solidaridad con los compañeros profesores, no solo en el aspecto meramente solidario, sino que el problema sobre el que vamos a hablar forma parte también de un proyecto para desmantelar la educación en México. Nosotros formamos parte, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Secretaría de Educación Pública, y estamos a cargo, junto con el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Son las dos instituciones que han estado a cargo históricamente de la conservación del patrimonio cultural, de lo que se llama patrimonio cultural, básicamente el arqueológico y el histórico y el artístico. Esto de acuerdo a una ley que existe. Haciendo historia, precisamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia surge en 1939. Es un proyecto cardenista, es un proyecto para generar el manejo social de estos bienes culturales, ¿sí? Entonces no estamos desvinculados tampoco de todo el desmantelamiento del estado de bienestar social que generó la Revolución Mexicana, que ha venido generando el proyecto neoliberal, ¿sí? Ha habido muchos intentos por romper el sentido social que tiene el patrimonio cultural y el manejo que hace de él el Instituto de Antropología y el Instituto de Bellas Artes. Ha habido varios intentos de hacer legislaciones para privatizar este patrimonio, para darle un sentido de espectacularidad más que un sentido educativo, porque aquí nuevamente el sentido del patrimonio cultural, el sentido de la cultura misma, es su vínculo, no digamos su vínculo, es que está intrínsecamente relacionado con la educación, ¿sí? La educación es el canal por el que se transmite la cultura. Entonces no se pueden desvincular educación y cultura, ¿sí? De hecho, hay planteamientos internacionales de ese vínculo fundamental. Y desde el proyecto vasconcelista, en la Revolución Mexicana, el vínculo en el Estado mexicano, este vínculo ha existido. Sin embargo, estos bienes culturales que maneja el Estado han venido adquiriendo
importancia por su vinculación fundamentalmente con el turismo y con los grandes espectáculos, ¿no? Y esto ha atraído a los capitales y a los grandes intereses, y entonces ha sido permanente la búsqueda de privatización por distintos medios. De hecho, como en Xcaret, en Yucatán, donde el patrimonio cultural forma parte de un parque temático, ¿sí? Proyectos como Cumbre Tajín, donde el patrimonio cultural del pueblo está vinculado a un proyecto de negocio del gran espectáculo, del gran comercio de Televisa, ¿sí? En fin, ha habido siempre ha estado acosado el patrimonio cultural por estos intereses. Bueno, perdón que te interrumpa, Sí, o sea, favor, para ir Tú dime, señalando las ¿cómo pautas. vamos? Exactamente, o sea, educación y cultura es un todo. Entiendo por lo que estás tú señalando. Así es. Y fundada con esa finalidad, con Cárdenas, actualmente se pretende que ya no sea así. Entiendo que se quiere separar a la cultura del todo, donde es parte del conocimiento, de la sabiduría de un pueblo, etc. Eso es la privatización, o sea, separar la cultura para convertirla, pregunto, en solo turismo, en solo show. ¿Qué se pretende con la reforma cultural? ¿Qué se pretende con esta Secretaría de la Cultura? O sea, ¿es eso? Te pregunto para que tú nos puedas dar luz. Es una reforma administrativa, ¿sí? No es una reforma en materia cultural, eso hay que ser muy claros. Parte de la reforma es quitarle a la Secretaría de Educación Pública el sector cultural, ¿sí? Convertir Conaculta, que ha sido una institución que no fue fundada por un congreso, sino por un decreto de Salinas, una institución que se supone coordinadora, pero que ha sido más bien descoordinadora y que ha tenido un papel muy negativo en el proyecto cultural. La pretenden convertir en secretaría actualmente. No es propiamente el sentido de la separación de educación y cultura lo que es privatizador, pero esto nos marca una diferencia, porque ya la cultura adquiere otra connotación. Esta, dice Vargas Llosa, la sociedad del espectáculo. Ya no es una sociedad de la información, del contenido, sino del espectáculo, el show que uno ve y que al otro día puede olvidar y ver en un nuevo programa, en una nueva serie, etc. Pero vinculado a esto, a este proyecto de Secretaría de Cultura, plantea la necesidad del uso intensivo de los monumentos y bienes nacionales. Plantea, no lo dice directamente, pero plantea el valor económico de la cultura. Destaca el valor económico de la cultura sobre sus valores identitarios, de creación histórica, de culturales, ¿no? El valor económico tiene un significado fundamental, y esto es lo preocupante, porque la tendencia del país es esa. Ahora, en turismo están haciendo el planteamiento de que las zonas arqueológicas y los museos y todo son fuente fundamental del turismo, ¿no? Entonces esto plantea que se dé pie a que sigan creciendo estos proyectos de uso privado de los bienes culturales, ¿no? Un uso contra el que estamos en contra. No estamos en contra del turismo. El turismo es un proceso económico que no podemos detener. Además, ¿cómo evitaríamos que la gente fuera a los sitios si no es por medio de este proceso social, ¿no? Pero estamos en contra de que el recurso cultural se convierta en un recurso económico, ¿no? El proceso turístico se puede explotar, puede haber competencia económica, lo que sea, pero meter a los bienes culturales a esta cadena económica es muy peligroso. Sí. Ahí prácticamente tú estás señalando algo fuerte. O sea, es, diría yo, la prostitución de la cultura. O sea, montarla o usar, digamos, los aspectos culturales, los sitios arqueológicos, los monumentos, como generadores de dinero. Así es. No de cultura. No de cultura. Montar ahí un show y que eso le atraiga al turista para que deje recursos. Entonces, una finalidad
de esto que pretende es esa. Así es. Entonces yo te preguntaría cómo debe ser el manejo cultural de todo nuestro patrimonio como mexicanos. O sea, la cultura como mercancía, como negocio, como recurso para hacer dinero, o cultura como qué, te pregunto, ¿cómo debería ser? Tocas un punto muy importante, y además cuando hablamos de cultura no es nada más el patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico, también la cultura viva, las tradiciones, las danzas, las fiestas populares, etc. Ellos manejan un concepto que se puso muy de moda, de industrias culturales. Entonces hay una transformación de procesos culturales en industrias culturales. ¿Qué es lo que plantea este vínculo entre educación y cultura? Que la cultura forma parte de un sentido social, de un sentido de identidad, de una relación muy fuerte. Y no solo la que hacen los procesos culturales que hace el Estado, los procesos culturales de las propias comunidades, de los propios pueblos, de los barrios, de la sociedad en general. La sociedad vive la cultura y está generando cultura cotidianamente, y esto es lo que no contempla esta iniciativa, ¿sí? Solo ve el espectáculo y los bienes que pueden servirle para la reproducción de capital, para enriquecer a las grandes empresas turísticas, a las grandes empresas del espectáculo, en fin, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, la cultura no solo es entonces la que hace el Estado, sino es un punto de resistencia de los pueblos, ¿sí? Los pueblos resisten a partir de su cultura desde la conquista, claro, ¿sí? Y quizá más allá la cultura es la que nos permite resistir esta cuestión. Y cuando la cultura, la que maneja el Estado, es parte de la identidad, de los símbolos, el destacar la historia, los logros, los muertos por la justicia, por la libertad, todo el discurso, ¿sí? Y esto se vuelve un espectáculo de luz y sonido, ¿sí? Entonces están golpeando el centro de nuestra identidad, el corazón de nuestra visión como país y de nuestra estructura como país. Por eso es tan peligroso esta iniciativa, porque además se hace sin ningún debate, sin ningún análisis. Esto debería ser un debate nacional, no la marihuana. Claro. O creo que quizá lo que quieren es mejor marihuana que cultura, ¿no? Dicen que van a hacer el gran debate nacional sobre la marihuana. Y de la cultura hacen un proceso fast track para que hoy en la noche vote la iniciativa, la Comisión de Cultura, y mañana lo vote el Pleno de la Cámara de Diputados. Sí. Hoy es 9 de diciembre del 2015, digo para contextualizar. Hoy es 9 de diciembre. Es un proceso que ha llevado escasos mes y medio, en el que hubo la semana pasada 2 sesiones. Los sindicatos, una sesión en la que duró 2 horas el debate, ¿no? De 2 horas para un tema de esta trascendencia. Es verdaderamente una simulación que hace el Estado mexicano con respecto al tema cultural, ¿no? Y un tema que me gustaría enfatizar, aquí el problema, aparte de todo lo que riesgos que conlleva el patrimonio cultural y la cultura, es que los derechos culturales de los mexicanos no están a salvo. A nivel internacional los derechos culturales están reconocidos y México los reconoce. La Constitución los reconoce en el artículo 4. Y va a haber una Secretaría de Cultura sin un marco jurídico normativo de los derechos culturales. Va a tener un poder absoluto el secretario de Cultura porque no va a tener un marco regulatorio, porque no han legislado sobre derechos culturales. Los derechos culturales de los pueblos indios, los derechos culturales de los pueblos, de las culturas regionales, de los jóvenes, de las mujeres, de los grupos emergentes, los muchachos punks, los gays, todos tenemos derechos culturales y estos no están a salvo, ¿sí? Y el Estado mexicano, en lugar de legislar y discutir esto, legisla sobre lo que le interesa al capital, ¿sí? Y deja sin protección los derechos culturales de toda la población.
¿sí? Y este es un grave riesgo que nos ha llevado a nosotros a buscar y a estudiar. Estamos precisamente en este punto ahorita, de denunciar al Estado mexicano ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos por la violación de los derechos culturales del pueblo mexicano. Porque una de esas violaciones es que exista un aparato de Estado sin una ley que lo regule. Entonces el secretario de Estado, Tovari de Teresa, o el exrector que lo candidatean ahora, ¿no? Sea quien sea, tiene la decisión sobre nuestra cultura, sobre nuestras formas identitarias, si a él le parece o si no le parece. Y eso se llama absolutismo. No hay un proceso democrático, no hay un proceso que regule la ley. Esto lo ha explicado muy bien el doctor Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como un grave punto que tiene esta ley, ¿no? Incluso la ley de hidrocarburos, no le dieron al secretario de Energía todo el poder para que él firmara y dijera, hay una ley, aunque fue privatizadora y todo, una ley. Aquí ni siquiera, aquí se le está dando poder absoluto sobre nuestra cultura al secretario del ramo, ¿no? Sí, para mayor claridad, digamos, sí, hagamos una especie de ejercicio de futuro, o sea, imaginémonos 20 años adelante. ¿Cómo funciona Teotihuacán, Palenque, Tulum, Chichén Itzá, todo lo que tenemos en Mesoamérica, digamos? ¿Qué va a pasar si esto avanza? ¿Qué pasa con estos sitios? ¿Qué es industria cultural? ¿Qué va a pasar con el despojo cultural? Porque no solo es lo material. O sea, aquí tú estás hablando de que, bueno, finalmente esto va a acabar en manos de los poderosos y los ricachones de siempre, para hacer turismo, negocio, show y luz y sonido y tener más recursos, divisas, turismo, punto. ¿Cómo va a funcionar Teotihuacán? ¿Y qué pasa con la cultura? En el peor escenario, ya ellos avanzaron, hicieron todo, porque de que tenemos que resistir, digo, para eso es este programa. Es un espacio para que todas las resistencias aquí vengan y se expresen. Creo que yo soy de los optimistas, que creo que sí, la lucha nos va a permitir, claro, parar y sí, reorientar y impulsar otros proyectos y otro proyecto de nación. Además, yo creo que debe de desgastarse este modelo y debe resurgir un proyecto nuevamente nacionalista, etcétera, ¿no? Pero bueno, el peor de los escenarios es exactamente el de los espacios destinados al show, el del avasallamiento de los territorios, que muchas veces los territorios arqueológicos, por ejemplo, siguen siendo territorios indígenas. Claro. ¿Sí? O sea, sí, en Yucatán está el Hilton en medio de las tierras mayas y de los pueblos mayas, ¿sí? El parque temático de Tajín está en el corazón de las tierras totonacas, ¿sí? Entonces, la agresión no es nada más al patrimonio, como decía, sino a las comunidades y a todo esto. El peor escenario es ese, un sistema económico montado en los bienes culturales, aprovechando los bienes como recurso económico, despojándolos de su contenido cultural, de su contenido histórico, volviéndolos el show del juego de pelota para que lo vean, para que tomen la foto, perdiendo el contenido social, y los grandes capitales en el entorno, el Hilton y etcétera, explotando esto y explotando a las comunidades y a los pueblos, ¿sí? Porque en vez de que ellos aprovechen sus recursos culturales, su turismo, ¿sí? Entonces van a ser los limpiadores del piso, los botones, etcétera, explotando el trabajo de las comunidades. Entonces, este es un escenario. Y en el terreno general de la cultura nacional, bueno, esto la privatización y la venta de espacios, la pérdida de la sociedad de acceso, por ejemplo, a los grandes festivales, a los museos, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo decían algunos compañeros de Bellas Artes, una idea es esta traída de las piezas de Italia, ¿no? Y se vuelve un espacio, un mercado cerrado, en el que no puede el pueblo acceder a la cultura. Este es un
un escenario porque no hay una apertura cultural, sino que al contrario hay un monopolio de la cultura, ¿no? Este sería el escenario más terrible. De ahí se pueden derivar otras leyes que hemos impedido, como la de los coleccionistas de piezas arqueológicas, ¿no? Y se puede dar libertad a lo que está pasando, por ejemplo, en Cholula, caso muy grave, ¿sí? Cholula es la ciudad sagrada, es tan importante como Tenochtitlan y de una antigüedad mayor. Y el gobernador de Puebla está queriendo hacer un parque temático en el entorno de la pirámide, pero el entorno de la pirámide no es un terreno plano, ahí están los basamentos arqueológicos, están los entierros, está la ciudad antigua. Encima está arrasando y está queriendo hacer Pero no solo eso, está bloqueando los accesos a las peregrinaciones a la Virgen, que son la tradición de este pueblo. Se opusieron los compañeros cholultecas, y 2 presos acaban de salir, los Chicale, de la cárcel, porque los mantuvo presos 1 año, 2 meses el gobernador, por oponerse a este proyecto privatizador y de destrucción cultural. Esto es el gran riesgo, que se liberen, que se le dé mano suelta a personajes como este gobernador poblano, a proyectos como los de Xcaret. Vuelvo a repetir, que no conoce Xcaret, es el nacimiento del río subterráneo en la península, unos parajes preciosos, el agua transparente, el Caribe, y junto hay una zona arqueológica. Entonces compró estos terrenos la iniciativa privada para hacer un parque, hizo un parque y quedó dentro la zona arqueológica. Entonces ahora, para entrar a la zona arqueológica tiene que pagar la entrada al parque. Y entonces queda totalmente en manos privadas un bien nacional, ¿sí? Y el Estado lo permitió, ha sido duramente criticado, pero lo permitió, y querían repetirlo en Tajín. Ahí la oposición fue muy fuerte, aunque quedó en zona arqueológica, pero quedó en las afueras, ya no en el corazón de la zona arqueológica, el proyecto de Cumbre Tajín. En fin, esta es una perspectiva que nos debe de preocupar a todos los mexicanos, ¿no? O sea, vas a ser ajeno en extranjero, en tu propia tierra. Claro. Entonces quieres visitar aspectos culturales y ya lo tienen los privados. Ya los tienen los privados. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar para poder acceder a eso. Además vas a pagar para acceder a un lugar donde te van a dar espectáculo. Y no la cultura que realmente no te van a enseñar de tu pueblo, no te van a hacer vibrar el espíritu nacional y decir qué pueblo tenemos, sino que ¡ay, qué bonito! ¿no? O sea, no de dónde venimos, nuestros orígenes, quiénes somos, nuestra cultura. Sí, ¿no? La lucha del pueblo por lograr una sociedad y una cultura como la que tenemos, que es injusta y sigue teniendo problemas, pero hemos avanzado de la encomienda colonial, ¿no? Entonces los que quedan ahí, digamos, se apropian de la cultura, la zona, la arqueología, montan ahí show, turismo, dañan el patrimonio, hay que pagar, y los pobladores limpiando parabrisas. Claro. Y esto sucede por ejemplo, con el patrimonio inmaterial, que se le llama, ¿sí? La promoción cultura turística, por ejemplo, para declarar un patrimonio cultural de la humanidad a los parachicos, que es un baile con máscaras de Tuxtla Gutiérrez, de esta comunidad junto a Tuxtla, que se llama Chapa de Corzo. Es una fiesta muy bonita, se declara patrimonio cultural, la promueve el gobierno para que la declaren patrimonio cultural, pero esto es con fines de que llegue la televisión, de que traigan turismo. Entonces la fiesta se transforma de una fiesta comunitaria, etc., con los turistas, pero no solo eso, genera problemas entre los propios danzantes, porque creen que la UNESCO les está dando dinero, hay una rebatín, hay una serie de problemáticas, ¿no? En Coetzalan, en una comunidad cerca de Coetzalan, la comunidad se opuso a que Televisa filmara su fiesta, que es una fiesta espectacular con muchas danzas y todo. ¿Por qué? Porque saben que lo que va a generar en su comunidad este tipo de procesos turísticos, ¿no? Entonces, estamos expuestos a que la cultura sea dañada.
como lo están dañando los grandes edificios aquí en Coyoacán, en los pueblos tradicionales. Y los pobladores tradicionales no se dieron cuenta que la ciudad les estaba comiendo, y ahora están luchando los pueblos originarios por defender sus territorios, por defender sus espacios. Ahora las unidades habitacionales le piden a la delegación que no eche tantos cohetes el pueblo de los Reyes, Coyoacán, porque no los deja dormir. Exacto. Entonces, por eso la necesidad de impulsar que se legisle sobre derechos culturales, ¿sí? Viricuta, en Nayarit, los huicholes tienen un cerro al que caminan kilómetros, cruzan de la sierra en el occidente y viajan hasta San Luis Potosí, a ese cerro sagrado, ¿sí? Y las mineras quieren volver ese cerro sagrado unos cuantos lingotes de oro, ¿sí? Para su beneficio. Y los huicholes se defendieron por todos los medios, pero no tenían una legislación nacional sobre derechos culturales que los apoyara en esta resistencia, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos son muy importantes. Nosotros acabamos de tener un foro en la Cámara de Diputados, al que no fue ni un solo diputado, ¿sí? Nos abrió un diputado amablemente el espacio, y estuvieron los pueblos y barrios originarios, todos planteando problemas de este tipo, ¿no? No solo los pueblos originarios, los pueblos contemporáneos. Aquí en Plaza Delta, los vecinos estuvieron luchando porque no se destruyera el edificio de la antigua comandancia de policía, claro, que era un edificio Art Deco protegido por el INBA, y Slim pasó por encima de él sin ningún pudor, y abajo estaban los restos del convento, pasaron por encima de los restos, y los arqueológicos pasaron por encima de los restos, porque el poder económico de Slim, claro, no lo pudieron detener los vecinos, aunque siguen luchando. Creo que van a hacer una demanda internacional, ¿no?, contra estos despojos, ¿no? Bueno, pero por lo pronto ya tiene dueño. Por lo pronto ya lo destruyeron y ya le y ese es Slim el dueño. Y ese es Slim el dueño. Y eso va a pasar con el resto de... Y eso es lo que hay que... Y claro, es lo que hay que evitar. Claro, cuando se libere el patrimonio cultural a los grandes intereses, pues ¿quién lo va a agarrar? No le van a dar Tajín, que todavía los indígenas totonacos hacen ofrendas al dios Tajín en la pirámide de los nichos, que es un lugar sagrado vivo, no es un templo abandonado, una ruina, es un lugar vivo de culto. No se lo dan al pueblo. No se lo van a dar a ellos, al que se lo van a dar a quien tenga, a Miguelito Alemán, que es el que tiene el interés en Cumbre Tajín, y el que quería hacer el gran desarrollo ahí, ¿no? Este es el problema. Por eso nosotros combatimos esta iniciativa, ¿no? Nos hemos puesto a combatirla. Sabemos que es una lucha muy difícil, más como están planteadas las cosas en el Congreso, el mayoriteo del PRI, el avasallamiento, la falta de entendimiento de los diputados, ¿no? Algunos no quieren entender, pero otros pues realmente no les cae el 20 de lo que está pasando, ¿sí? Y ya estamos, lo vemos como un hecho que hoy pase al Pleno para mañana. Nosotros nos estamos apoyando en una resolución que hizo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en 2003, que recomendó al Estado mexicano la no separación de la educación y la cultura, no profundizar, dice textualmente así, como no profundizar la brecha entre educación y cultura, y la otra que le recomienda al gobierno mexicano no permitir que se privaticen zonas y monumentos arqueológicos de bien nacional, porque tienen un carácter social. Entonces, apoyándonos en esta recomendación, vamos a denunciar, a promover una queja ante el Alto Comisionado, pidiéndole que recomiende al Estado mexicano que legisle en materia cultural, de bienes culturales, porque ellos dicen que eso es legislar sobre materia cultural, y no es cierto. Están legislando sobre administración pública de la cultura, que legisle sobre bienes culturales y que recomiende al gobierno mexicano revisar esta iniciativa en sus contenidos, ¿no? Entonces estamos ya por finalizar. Sí. El despojo sería material e inmaterial. Material y inmaterial. Exactamente. Sí. Y todo esto lo está aprobando el Congreso. Lo está aprobando el Congreso. Sí. Entonces sí, a mí me gustaría
que te dirigieras a nuestro público sobre esta reflexión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero enterarnos y conocer, saber que el patrimonio cultural, los bienes culturales son de todos. Y segundo, organizarnos para hacer la defensa de esto, ¿sí? Nosotros como trabajadores de la cultura, antecediendo a nuestros derechos laborales, lo que podamos perder, estamos luchando por los derechos culturales y por nuestra materia de trabajo. Sabemos que también estamos amenazados en materia laboral, pero nos preocupa esta cuestión. Y debemos organizarnos con las comunidades y con la sociedad para defender nuestro patrimonio, ¿sí? Este patrimonio no es del gobierno mexicano, no es del Instituto Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología, la joya de la corona, es del pueblo de México, ¿sí? El Teotihuacán, la ciudad tan importante, es del pueblo de México. Es el dueño. Es el dueño. No puede ser dueño de una transnacional, no privado, puede ser, no puede entregarse, nadie, concesionarse. No puede ser, ni siquiera el gobernador o el municipio puede, ¿sí? Por eso tienen un carácter federal, porque correcto, son bienes nacionales, son de la nación. Entonces, la sociedad debe de apoyar esta lucha por defender el patrimonio. La lucha no ha acabado con la Secretaría de Cultura. Vamos a tener que seguir picando piedra contra los intentos de destrucción y de privatización, ¿no? La ley sigue vigente. Ahora van a querer irse contra la ley de zonas y monumentos, que es una ley muy avanzada, una ley que tiene un carácter social muy importante, ¿no? Entonces hay que seguir la lucha y defendiendo nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio de todos, ¿no? Cuando nosotros defendemos esto, no lo defendemos porque sea mi interés académico o mi interés propio. Nos preocupa porque es de las generaciones que vienen. Y por eso es histórico. Nos lo heredaron nuestros ancestros, ahora nosotros lo tenemos que heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿no? Y es muy preocupante opiniones como la del secretario de Educación, de que la SEP no puede, ¿no? Sí. Que la SEP no puede con el paquete. ¿Quién lo evalúa? ¿Al señor? ¿Quién le evaluó sus capacidades para que ahora diga él que no puede con el paquete? Es Nuño, ¿no? Que está declarando. Es Nuño, ¿sí? Pues que lo evalúen, ¿no? Que le apliquen una prueba de evaluación como la que le está aplicando a los compañeros profesores, porque ¿cómo un secretario de Educación va a decir que no puede con un paquete, ¿no? Que se lo tiene que aventar a otro, tiene que transferirlo, ¿no? Cuando oculto está todo esto que vemos, ¿no? Toda estos intentos privatizadores. Claro. Y lo vean en la iniciativa, en el proyecto de decreto que va a ser quizá ya mañana turnado al Senado, donde dice que el PIB, que la cultura tiene un número en el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuándo qué tiene que ver la historia de mi gente, de mi familia y todo con la lana de mi bolsillo, claro, ¿no? Es una incoherencia más de este proyecto que atenta contra nuestro patrimonio, ¿no? Sí, es un tema poco conocido. Este despojo, usualmente las movilizaciones que percibimos nosotros pues tienen que ver con elementos, por ejemplo, en este momento contra la reforma educativa, en otros momentos contra el despojo de nuestros recursos energéticos, llámese petróleo, electricidad, gas, agua, el despojo de las tierras, en el caso de Atenco y otros pobladores, etcétera. Pero este es un despojo cultural y de esto realmente hay poco conocimiento. Yo te agradezco, Daniel, que hayas estado aquí con nosotros platicándonos de esta pretendida reforma. Avisas tú que sin duda es altamente probable, ¿verdad?, que se apruebe, pero no está todo perdido. No. Tenemos que luchar por preservar históricamente lo que hemos recibido como herencia, para a su vez heredarlo a los que vienen como un patrimonio de la nación, un patrimonio histórico. ¿Algún comentario más? La discusión sobre derechos culturales, incluso a nivel nacional, es muy pobre. ¿Sí? Tenemos que impulsar esta discusión. Los zapatistas lo hicieron con los acuerdos de San Andrés. Ahí había una discusión fuerte sobre derechos culturales.
y tenemos que hacerlo porque la cultura es el único elemento que nos puede permitir resistir a todos estos embates del capitalismo salvaje, ¿sí? Si nosotros tenemos una nación culturalmente fuerte, con identidad, con cohesión por esta identidad, podemos enfrentar todas las agresiones. Pero si somos un pueblo ignorante, descohesionado, que creemos que simplemente María es lo más importante en la vida, ¿no? El tema que nos vende la televisión, estamos perdidos, ¿no? Tenemos que impulsar nuestra cultura y nuestros derechos culturales. Muy bien, pues hay que hacerle frente a este nuevo despojo. Yo recuerdo ahorita que mencionas esto al señor Murillo Karam cuando dice que ya se cansó respecto al problema de los normalistas, que nosotros igual que el pueblo seguimos exigiendo la verdad, la presentación. Por supuesto, sí. Y pues ya se cansó, pues es terrible su cansancio frente a la búsqueda de los padres por sus hijos. Por supuesto, sí. Si Nuño dice que no puede, pues que renuncie. En fin, pues tenemos un gobierno que no puede. Que no puede Y está entregando todo a los privados, despojándonos. No tiene llenadero. Ya vienen por la cultura. Está en puerta también las reformas al ISSSTE, al derecho a la jubilación, a la pensión. Y con la reforma educativa no ceden, a sangre y fuego la están imponiendo con militares por delante. Y hay sangre de maestros a costa de esta imposición. Y en la cultura, pues yo creo que también va a estar difícil, pero necesitamos como pueblo unirnos todos en todas las causas para poder frenar ya a este maldito gobierno. Entonces, pues yo creo que una vez que tengamos nuevas noticias de cómo queda, sería muy bueno que vinieras otra vez con nosotros y siguiéramos en este punto, porque en verdad sí creo que no...